Bueno, ya para terminar de hablar de la trayectoria de movimiento, vamos a utilizar este archivo de aquí. Como podemos ver ahora mismo estamos en Photoshop. Vamos a de paso explicar cómo importamos los archivos de Photoshop dentro de After Effects, puesto que mantienen información sobre todo de capas, lo cual es bastante útil. Como podemos ver tenemos dos capas, una ya es el coche, que lo puedo quitar así, la visibilidad, y después lógicamente lo que sería la pista, ¿vale? Vemos que este es un juego, se llama Juego Carreras PSD, que es la extensión para Photoshop. Entonces, una vez ya en After Effects, lo que vamos a hacer es importar ese archivo. Entonces hacemos doble clic, por ejemplo, en la zona gris esta de la zona del panel de proyecto, y me voy a acercar a este archivo de aquí, que se llama Juego Carreras PSD. Y voy a decir abrir. Y lo primero que me sale es esta pequeña ventana. Entonces dice, ¿cómo quieres importar este archivo? Tenemos varias opciones. Tenemos material de archivo, tenemos composición y tenemos composición conservar tamaños de capa. Vamos primero a importarlo tal cual como material de archivo. Y como podemos ver tenemos lo que se llama opciones de capa, que pueden estar las capas fusionadas. Esto significa que lo que importaríamos sería muy parecido a lo que sería un JPG o una imagen completamente plana, o sea que no hay capa. O incluso podemos ir y seleccionar qué capa queremos importar. Imagínense que es un archivo de Photoshop que tiene muchísimas capas y solo nos interesa una, pues tenemos la posibilidad de solamente elegir esa capa. Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar capas fusionadas y al aceptar, como les comentaba antes, lo que tenemos es como si fuese una imagen plana, ¿vale? No es exactamente lo que queremos, o sea que lo voy a arrastrar a la papelera para borrarlo. Ahora voy a hacer otra vez doble clic sobre la zona gris. Esta vez voy a seleccionar Juego de Carreras, PSD, abrir. Y esta vez voy a seleccionar Composición. Y vamos a ver la diferencia que hay entre ellos dos, que es bastante grande. Si yo simplemente elijo Composición, ¿vale? Aparte me aparece, bueno, que queremos utilizar si tenemos 3D y tal en Photoshop, todavía no vamos a utilizar eso. Pero estilo de capa editables son los estilos de capa que tenemos en Photoshop también, ¿vale? O los layer styles, que se diría en inglés. Y o si queremos fusionar esos estilos a la capa en sí, o sea que no podemos editarlo. Yo casi siempre lo tengo en un estilo de capa editable, porque una vez dentro de la composición puede haber algo que quiera cambiar y así es todo mucho más flexible. No tengo que estar volviendo a Photoshop, cambiando, etcétera. Entonces si pongo ahora aceptar, veremos lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es lo siguiente. Me ha creado primero una carpeta que se llama Juego Carreras, que es igual que el archivo, capas. Que si yo esto lo abro, vemos que tenemos, como podemos ver, tanto el coche como la pista. Y después tengo una composición que me ha creado automáticamente con el tamaño de lo que sería la fotografía y ya con una duración y una frecuencia de muestreo que ya es la que tenía yo de antes, ¿no? Entonces yo al hacer doble clic sobre esto, vemos que tenemos las dos capas, una composición me ha creado con las dos capas. Si quito ahora por ejemplo la visibilidad del coche o la visibilidad de la pista, pues vemos que están completamente separadas. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora si yo selecciono por ejemplo ahora la que sería la capa del coche, vemos que la capa ocupa toda la composición. Entonces, esto realmente no me sirve del todo, puesto que si nos fijamos, el coche es bastante pequeño. En cambio, el tamaño de mi capa es el tamaño de la composición. ¿Vale? Entonces, a mí realmente no me gusta este sistema tanto porque a la hora de animar, etcétera, no tengo tanto control sobre el gráfico en sí. Entonces, volvemos otra vez a... Esta vez lo que voy a hacer es deshacer. Voy a deshacer unas cuantas veces hasta deshacer la importación incluso. De acuerdo. Y ahora vuelvo a importar ese archivo, pero esta vez de la forma correcta. Y yo les recomiendo que siempre utilicen esta forma a la hora de importar archivos de Photoshop, que sería composición, conservar tamaños de capa. En este caso, ahora cuando veamos el tamaño de la capa del coche, cuando seleccione el coche,
esto está mucho mejor. Ya simplemente tengo el gráfico delimitado por la capa. O sea que ahora mismo pues podré animar esto mucho mejor.